Estamos viviendo unos tiempos, hermano, que no son fáciles. Los que vivimos en este mundo sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde, como dice la palabra, el enemigo se ha soltado con gran ira y lo que quiere es tratar de detener a su pueblo, de tratar de obstaculizar lo que el Señor ha dicho acerca de la iglesia. Estamos viviendo unos tiempos donde lamentablemente estamos rodeados de muchas situaciones que nos ocupan la mayor parte del tiempo. Dígase entretenimiento, dígase tantas cosas, pero estamos rodeados también de una enseñanza en este tiempo a nuestro alrededor por diferentes formas, diferentes métodos, redes sociales, videos, donde hemos visto cómo el evangelio en cierto modo lo han querido cambiar. Está escrito en la palabra que en los últimos tiempos, dice la palabra, que muchos tendrán comezón de oír y van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que dice la palabra. Y ese tiempo llegó. Lamentablemente ese tiempo llegó y nos tocó a nosotros. Y hay una palabra que en este tiempo como que las iglesias, muchas de ellas, gracias al Señor aquí no, porque nosotros sabemos que en esta casa se enseña pan del cielo, maná del cielo y maná que viene no muy sazonado. Amén, pero los recibimos con amor porque gracias a eso hoy día estamos aquí de pie y hemos crecido como el Señor ha placido que nosotros crezcamos, pero es por la palabra, hermano, que nosotros recibimos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la palabra que se trae en esta casa? Domingo tras domingo. El Señor usa y se glorifica como Él quiere. Y le damos la gloria al Señor por nuestra casa y por nuestros pastores que siempre han tenido ese celo por la visión de que la palabra del Señor sea genuina. Amén. Pero hay una palabra que no se toca mucho en este tiempo. Hay una palabra que a muchos no les gusta, que a muchos no les agrada. Y en esta mañana yo voy a hablar lo que dijo el Señor. ¿Verdad? Si el Señor pisa callos, es Él, no yo. Si hay confrontación, pues Él, va a ser Él, no soy yo, porque yo simplemente soy un vocero, simplemente soy un mensajero. Amén. Y es la palabra sacrificio. Sacrificio. Y yo le puse en esta mañana, yo sé que ustedes me van a entender, los que están escuchando a través de las redes sociales, pues poco a poco, ¿verdad? Pero hay yo le puse como tema a esta palabra, a este mensaje en esta mañana, si no se desangra, no es ofrenda. Amén. Si no se desangra, no es ofrenda. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver poco a poco el por qué ese tema. Vamos a verlo en el nombre de Jesús. Y yo quiero comenzar con el capítulo 10 de Mateo, verso 39. Mateo capítulo 10, verso 39. Mateo capítulo 10, verso 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que haya su vida, el que se aferra a su vida, dice esta versión, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y una de las cosas que nosotros tenemos que en estos días, en esta temporada que nos ha tocado vivir, es preguntarnos si verdaderamente estamos dispuestos a perder nuestra vida por el Señor. Yo no estoy diciendo que vayamos a la plaza de Isabela y permitamos que nos decapiten, no es eso. Yo estoy hablando en términos internos, acá adentro. Porque esto está pasando en otros países ya esto está sucediendo, lo que le acabo de decir está pasando en muchos lugares. Si no, busquen información sobre África, sobre la India, sobre Corea, esto está pasando. Pero mi invitación en esta mañana es a que reflexionemos si verdaderamente yo estoy dispuesto a perder quién soy yo, a entregar lo que yo soy, a verdaderamente sacrificar lo que yo soy y tantas cosas en mi vida para verdaderamente encontrar la vida que Él dijo, y la vida que Él señaló para mí. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros llegamos a este punto? Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Quiero ir
lo más rápido que pueda, pero no quiero sentirme bajo presión. Imaginémonos que estamos viendo una serie de Netflix, ¿verdad? Que a veces estamos ahí y hay muchos que no duermen. Pues imaginemos que hoy que esto es como una serie y que hasta que no se acabe no nos levantamos. Amén. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre se habla y se dice que el sistema sacrificial pasó, pero yo creo que no. Lo que pasa es que antes era más fácil, porque antes cogían un becerro, cogían un buey, cogían un cordero, lo sacrificaban y ya. Pero ahora nos toca a nosotros. Pablo le escribe a los romanos y le dice: les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, como un sacrificio vivo todos los días. Cuando dice que sea vuestro culto racional, está hablando que todos los días yo tengo que tener una ración para mi Dios del sacrificio de mi cuerpo. Yo no estoy hablando de sacrificio de salvación, eso lo pagó el Señor, eso lo hizo Él. Nosotros somos salvos por su sacrificio, pero hay unas cosas en nuestra vida que tenemos que comenzar a sacrificar. Y hoy le hablo no, como dice Pablo, no como el que lo ha alcanzado, como que lo he alcanzado ya, sino que vamos caminando a la meta del supremo llamamiento. Porque no puedo pararme aquí a hablar unas cosas cuando todos estamos en el mismo bote. Amén. Aquí no hay exclusivismo. Ahora, sí hay un sacrificio que tenemos que hacer. Hay unas cosas que nosotros tenemos que comenzar a sacrificar. Hay situaciones en nuestra vida, sea de pecado, o sea generacional, o sea de actitudes, sea de cosas que vienen en nuestro ADN, que tenemos que comenzar a identificar y comenzar a sacrificarlas. Y yo quiero entrar de lleno en lo que es el sacrificio, pero vámonos al Levítico capítulo 1, porque ahí vamos a ver el modelo del sacrificio del que Pablo hacía referencia. Amén, porque Pablo le está enviando una carta a los romanos, pero haciendo referencia a cómo se hacía antes. La palabra es eterna y se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Levítico 1 del 1 al 6. Levítico 1 del 1 al 6. Aquí vamos con calma, quiero que presten mucha atención a esto para que entendamos qué pasaba aquí. Dice: el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociada, rociando por encima y alrededor del altar, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Ese es el modelo de cómo se hacían los sacrificios y cómo se hacían las ofrendas en el antiguo pacto. Cuando alguien iba a hacer a expiar su pecado, a expiar algo que había hecho delante del Señor. Todos conocemos cómo era el sistema sacrificial de antes y por qué se derramaba la sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y esa era la forma hasta que apareció el Señor. Pero hay unos puntos aquí que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana. Número 1. El Señor habló a Moisés desde el tabernáculo. ¿Qué simbolizaba el tabernáculo? El lugar de la presencia del Señor. Y en esta mañana lo primero que tenemos que ver es que nuestro Dios, desde su presencia, nos está exigiendo a nosotros y nos está pidiendo a nosotros si verdaderamente estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por Él. Pero es desde su presencia.
Es desde ahí. Muchas veces no entendemos unas cosas y muchas veces no vemos cosas que tenemos que sacrificar en nuestra vida, cosas a las cuales debemos morir en nuestra vida, porque estamos lejos de su presencia. Porque, hermano, venir a la iglesia, a la casa, al santuario los domingos no significa estar en su presencia. Amén. Elías podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y él no iba a ninguna iglesia. En ese tiempo no había ni siquiera sinagogas. Y él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque él vivía diariamente conectado con la presencia del Señor. Luego Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió. Era un hombre que tenía nuestras mismas situaciones, pero había un detalle, vivía en la presencia. Era un hombre que era sujeto a diferentes cosas en su vida, pero por causa de vivir en la presencia del Señor, podía pararse frente a Acab, darle una palabra y la palabra se cumplía. Por causa de vivir en la presencia, pudo correr más rápido que los carros de Acab cuando comenzó la lluvia. Pudo hacer que lloviera fuego del cielo. Todas esas cosas pasan cuando vivimos en su presencia. Y es desde esa presencia donde el Señor comienza a confrontarnos y a darnos a nosotros las estrategias y a pedirnos qué cosas tenemos que comenzar a sacrificar. Es desde ahí. Número 2, dice aquí que debe ser voluntario. El sacrificio en nuestra vida para el Señor tiene que ser voluntario. No puede ser un sacrificio impuesto por nadie. Tiene que salir de mí. Tiene que salir de mi corazón, tiene que salir de mi voluntad, que yo pueda rendir mi voluntad y venir ante la presencia del Señor y comenzar a rendir mi vida y comenzar a rendir todo eso que me está deteniendo y me está aguantando en mi caminar con Él. El asunto, hermanos, de este dilema de nosotros, fíjense que dije nosotros, es que nos cuesta muchas veces rendir nuestra voluntad. Se nos hace difícil rendir nuestra voluntad. Es bien difícil para nosotros, es bien fácil para mí exigirle a mi hermano que rinda algo, pero ¿por qué no lo acaba de hacer? ¿Pero por qué lleva tantos años en esto? ¿Pero por qué es la hora que no acaba de cambiar? Pero si yo mientras hablo eso me mirara en un espejo, ahí yo creo que tendría que hacer silencio total. Porque esto es voluntario, hermano. Y a veces estamos exigiendo, ¿verdad? Y esperando cosas de nuestro hermano. Pero hoy yo quiero que nosotros nos enfoquemos en nosotros. Queda prohibido tirar la pala. Aquí vamos a hacer un rastrillo hoy, hacia mí. Amén. Queda prohibido que comencemos a mirar el defecto del otro. Vamos a mirarnos a nosotros mismos en esta mañana. Hermano, miren, todo esto es porque el Señor quiere que nosotros pasemos a lo otro, a lo próximo, al otro nivel. Pero hay cosas que nos están impidiendo y hoy vamos a identificarlas en el nombre de Jesús y vamos a ser libres de todo eso. Pero esto no es magia, tiene que haber una disposición, tiene que haber una entrega, tiene que haber un sacrificio. Como le dije ahorita, hermano, es bien difícil en este tiempo que las iglesias enseñen esto porque si no la gente se le va. Entonces estamos viviendo un tiempo de un evangelio por encimita porque no podemos hablar mucho de sacrificio, no podemos hablar mucho de entrega. Estoy hablando, como siempre le digo, de afuera, amén. Que quede claro, aquí no, aquí se habla claro. Pero está pasando en el mundo y nosotros no podemos irnos por esa corriente. Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios nos está hablando a nosotros aquí en este tiempo. Amén. Ahora, miren lo que pasaba aquí. Este hombre que traía su sacrificio, que traía su oveja, su ganado, lo que traía ese animal, lo ponía sobre el altar. Lo ponía sobre el altar y dice que ponía su mano sobre la cabeza del animal. Él ponía la mano de él sobre la cabeza del animal. Ok, las manos son nuestras obras. En la palabra cuando habla de manos se refiere a obras. Lo que yo hago. Sobre la cabeza del animal. ¿Qué hay en la cabeza? Mente, pensamientos, argumentos, preguntas, tantas cosas. Pues lo primero que tenemos que hacer luego de venir voluntariamente ante a su presencia, a traer ese sacrificio, es analizar si nosotros con lo que hacemos está de acuerdo con lo que pensamos.
Un ejemplo, sencillito. Y Robert, en una clase que dio en estos días, dijo algo semejante. Miren qué sencillo, estamos en el supermercado, vamos a suponer. Y entra la persona adorando al Señor y cantando al Señor. Y pasa por el área de las frutas. Y entre medio de adoración y adoración, coge un guineo y se lo come. Está adorando, la mente está conectada, pero sus manos están en otra cosa. ¿Sabe? Lo que hacemos tiene que estar de acuerdo con lo que hay aquí. Si yo recibo una palabra y yo sé que esa palabra es de Él, que Él me está hablando, yo tengo que comenzar a actuar de acuerdo a esa palabra. Pero tengo que morir a eso. Tengo que estar dispuesto a sacrificar. Tengo que estar dispuesto a matar lo que me está deteniendo y me está aguantando para que eso no se dé. Ahora, miren lo que pasaba. Dice que luego que cogía ese animal y le ponía la mano sobre la cabeza, lo degollaba. Ahí no dice que le hacía un tajito, lo degollaba. ¿Usted sabe lo que es degollar? Es cortar la cabeza, es dividir la cabeza del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un animal es degollado? O cualquier persona, cualquiera, que se derrama la sangre completa. Por eso el tema es, si no se desangra, no es ofrenda. Porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a llegar a la presencia del Señor, pero lo que hacemos es que le damos un tajito a nuestra ofrenda. Un tajito hoy, un tajito mañana. Venimos a la adoración, entregamos nuestras cosas. Señor, aquí estoy en tu presencia, entrego mi vida y yo no quiero hacer esto más y yo reconozco que estoy fallando en esto. Y hay un poquito de sangre derramándose porque estamos dándole tajitos. Pero salimos de la presencia del Señor y nos vamos para nuestra casa y eso que debíamos sacrificar sigue vivo porque ya el tajito de aquí ahorita se le curó. Ya ese golpecito que salió una gotita de sangre que apenas se veía, ya eso se curó. Entonces comenzamos la semana otra vez con eso vivo completamente, rejuvenecido. Porque no estamos dispuestos a degollarlo completo, a tumbarle la cabeza a lo que nos está deteniendo, a lo que nos está sacando de su propósito. ¿Ven? No me extraña si hoy no hay muchos aplausos, estoy ready para esto. Amén. Ready para esto. Yo sé cómo es. Dios es fiel. Y esto es con el amor hermano, se lo digo con todo el amor del mundo. Porque aún esta semana yo he estado, Señor, todos los días, dime qué cosa debo degollar hoy. Incluso cogí en casa allí en la cocina y mientras oraba, pues mira, Señor, este va a ser proféticamente mi altar. Al lado de la estufa, un pedacito así que hay de gabinete. Y este va a ser mi altar. Y cada vez que venía algo a mi mente, Señor, lo pongo ahí y le corto la cabeza. Háganle la pregunta al Señor que todos los días nos va a decir, ok, tumba esto, corta aquello, dijiste aquello, pensaste aquello no lo diste decir. Actuaste de esta manera y no era la correcta. Detalles, hermano, que nos detienen, que no nos damos cuenta, pero nos detienen. Ahora, aquí hay un detalle importante que yo quiero tocar en cuanto a esto tan importante que es de degollar la ofrenda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a pedir ayuda a una persona. Vamos a pedir ayuda a una persona que nos ayude con una situación que tenemos. Una consejería, lo que sea. Y venimos y hablamos con la persona y le decimos, mira, me está pasando esto, tengo esta situación, me siento así. Ok, eso está bien, eso es parte de. Para eso está la iglesia, para eso están los ministros, para aconsejar, ¿verdad? Y para eso estamos, para ayudar. Pero hay algo importante, y es que al sacerdote no le tocaba degollar la ofrenda. El sacerdote era el que rociaba la sangre. Quien cortaba el cuello de ese animal era la persona que venía dispuesto a entregarlo. Y muchas veces nosotros venimos ante la persona y decimos, yo quiero que tú me ayudes en esto, pero no lo quiero degollar. Mira a ver qué tú haces conmigo, recétame algo, pero yo no quiero degollar esto. Yo no lo quiero matar. Entonces,
terminamos con el sacerdote. Acabamos con la vida de los sacerdotes porque queda el sacerdote drenado. Dice, Señor, pero si es que yo le hablo, yo le digo, y hazte esto, y hazte aquello. Y el Señor diciendo, pero mira, es que lo único que él tiene que hacer es degollarlo ya. Si él degolla eso que lo está deteniendo, si él lo trae como ofrenda de verdad y está dispuesto a hacerlo, yo me glorifico. Si él presenta su vida como sacrificio vivo, yo me glorifico. Porque para un sacrificio hace falta fuego, para que se queme. Pero si no hay nada que quemar, el Espíritu Santo entonces no puede quemar nada. Amén. El Espíritu Santo siempre está ahí, pero tiene que haber ofrenda degollada, sangre derramada en eso que me está deteniendo de una vez y por todas. Entonces, no vamos a ver resultados en nuestra vida por más consejería que, hermano, se lo digo con todo el amor del mundo, porque hubo un tiempo que yo pasé por esto y tuve que empezar a matar aquello era una carnicería en mi vida. Y tuve que empezar a matar cosas porque no, yo estaba montado que no, que es así, que yo, que no. El Señor me cogió, me hizo canto en el piso y la sangre corrió. Porque no me quedó otra que degollar, que matar lo que me estaba aguantando y traer todo como ofrenda. Pero no va a pasar nada, hermano. No va a pasar nada. Nosotros no podemos vender cosas falsas. No podemos jugar con la palabra. Hermano, si no hay muerte, lamentablemente no vamos a recibir lo que Él dijo. Hay cosas que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos en nuestra vida que no se han soltado por años y venimos con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, simplemente porque no hemos degollado la ofrenda, porque no hemos estado dispuestos a morir a lo que tenemos que morir, a sacrificar lo que tenemos que sacrificar. Ahora, yo quiero que, hablando de lo mismo, vamos a hablar de una persona, del rey Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para ungirte como rey de su pueblo. Escucha, pues ahora las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, destruye completamente, como dicen los predicadores, repita conmigo, completamente. A mí no me gusta hacer eso. Todo lo que le pertenece, eso lo editan, todo lo que le pertenece. No le tengas compasión, mata a hombres, mujeres, niños y bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa palabra es fuerte, pero fue la orden que el Señor le dio a Saúl. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál es el contexto de esto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iban por el desierto, los amalecitas se lo pusieron. Formaron una guerra, se le opusieron en el camino, hubo una batalla y el Señor dijo que siempre iba a estar en guerra con Amalec por causa de eso que pasó ahí. Entonces Saúl, años más adelante, como primer rey de Israel, el Señor le da la asignación de destruir a lo que se le opuso a su generación pasada en el desierto. Y la orden fue, tienes que destruir todo. Número 1, le dijo, fuiste ungido. ¿Cuántos son ungidos aquí? No, ¿cuántos están seguros de que son ungidos aquí? Quiero ver las manos. ¿Cuántos están seguros de que la unción del Señor está sobre nosotros? Amén. Fuimos ungidos. Saúl fue ungido. Hubo una unción especial sobre él para esta asignación. Ahora, le dijo, vas a destruir lo que se interpuso en el propósito de tu generación. Nosotros hemos sido ungidos para comenzar a hacer un análisis de lo que está pasando desde mí hacia atrás y comenzar a buscar en mi generación qué cosas detuvieron a mis antepasados en el espíritu, amén. ¿Qué pasó con mi familia hace muchos años atrás?
¿Qué pasó con mis antepasados, con mis abuelos, mi tatarabuelo? Comenzar a buscar por ahí y comenzar a destruir y comenzar a matar lo que quiso destruirlos a ellos, que todavía estamos cargando con consecuencias. Esto le pasó a Saúl, pero Saúl no lo hizo. Vamos a ver más adelante. Él dijo, vas a matar a hombres, a mujeres, a adultos, niños, todo. Ahora, yo lo que recibí con esta palabra que dice hombres, mujeres, vamos por parte. Le dijo, vas a matar a hombres y a mujeres. O sea, vas a matar todo lo que lleva años en tus generaciones pasadas, que tú sabes que se cumple de generación en generación y tu familia no acaba de salir de ahí. Son cosas adultas ya. Son ya cosas adultas que están ahí, manifestándose todo el tiempo, apoderándose de muchas áreas de la familia. Vas a matar a niños. Cosas, situaciones que tú sabes que ya no son adultas, que comenzaron hace unos años atrás. Alguna puerta que se abrió, algún pecado, que quizá mi papá, familiares más cercanos, que quizá mi tío, alguien comenzó a hacer y gracias a eso hoy comenzó esa maldición generacional en mi casa. Y los niños, cosas que salen de mí, cosas que yo estoy haciendo que pueden marcar mi generación futura. Todo eso tenemos que comenzar a destruirlo en nuestra vida. Todo eso hay que comenzar a matarlo. Porque Él nos ungió para eso. Hermano, muchas veces, estamos cargando con cadenas pesadas. Estamos metidos en prisiones simplemente porque no hemos muerto y no hemos sacrificado lo que tenemos que sacrificar. Eso nos puede meter en una prisión. Eso nos puede encerrar. Yo le doy como asignación en esta mañana. A partir de hoy haga una lista. Comencemos a buscar, ¿qué pasó en mi familia antes de mí? ¿Por qué es que yo tengo esta situación que no puedo salir de ella? ¿Por qué es que yo lo intento, pero siempre tengo que estar buscando cómo adulterar? ¿Por qué no puedo salir de la lujuria, de la lascivia, de tantas cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mis antepasados? ¿Qué yo vengo arrastrando? ¿Qué yo vengo cargando que tengo que matar? En el nombre de Jesús. Vamos a comenzar a hacer ese análisis, hermano. No hagamos como Saúl, porque miren lo que hizo Saúl. Saúl derrotó a los amalecitas. 1 Samuel 15, 7 al 9. Hasta la medianoche, hasta inmediaciones de Sur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a filo de espada todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag a lo mejor de las ovejas, de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Saúl desobedeció la palabra que el Señor le dijo. Saúl se enfocó en lo que era bonito y lo dejó vivo. Pero lo que, era terrible, esos animales que eran feos. Quizá había un lechoncito bien gordito, ay, qué lindo está, déjalo vivo porque vamos a sacrificarlo para el Señor. Eso no fue lo que Dios dijo. Quizá vio un perrito todo flaquito, así como cuando llegó Marci aquí a la casa. Y dijo, eso hay que matarla porque está fea. Ahora, yo quiero que vayamos a Gálatas 5:19. Vamos a conectar a Saúl con Gálatas 5:19, en el nombre de Jesús. Gálatas 5:19 al 20. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. Si nosotros mezclamos a Gálatas con Saúl, Saúl mató, vamos a verlo de esta forma, Saúl mató
lo que era la inmoralidad sexual, porque eso es algo feo, eso es algo fuerte. Eso es algo que si me descubren voy a entrar en un escándalo. Eso no se puede saber. Pero el asunto es que en la misma lista de la inmoralidad sexual, en la misma lista de la impureza y de las pasiones sensuales, está las peleas, los celos. En la misma lista, la ambición egoísta, la discordia, la división. O sea, que como nosotros como hijos del Señor, como hizo Saúl, podemos matar lo feo, matar lo que por encima me puede exponer. Pero si no me guardo el corazón, puedo dejar vivo los celos, las envidias, las divisiones, y me va a hacer más daño todavía más adelante. Están en la misma lista, hermano. A veces criticamos tanto lo que está pasando en nuestro país. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el asunto de estas agendas del diablo, porque no son de nadie más. Pasa que está usando gente para su servicio. Pero hermano, vamos como iglesia a hacer un análisis. Ok, estamos hablando una palabra en contra de lo que está pasando, en contra del pecado que estamos viendo. Pero es que en esa misma lista de la que yo tanto critico y hablo, hay cosas en las que yo no he muerto todavía. Porque yo puedo criticar que el gobierno esté aprobando leyes a favor de la agenda homosexual o lo que sea, no sé si ya lo dije. Ok, y la iglesia está para proféticamente denunciar eso y hablar eso, porque hay que defender la palabra. Pero ¿con qué moral? ¿Con qué autoridad? Si en la casa del Señor no queremos matar lo otro, que son los celos, las envidias, las contiendas, las divisiones. ¿Cómo yo voy a ir a exigirle al gobierno en contra de algo cuando quizá el gobierno me pueda decir, ven acá, ¿y cómo están las cosas ahí? Tú me estás diciendo a mí que yo no puedo firmar esta ley. Ajá, ok, chévere, tú tienes razón porque la palabra lo dice. Pero las demás cosas de la lista, ¿cómo están? Hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil. Estamos en un tiempo que tenemos que morir. En el mundo espiritual, hermano, en el mundo espiritual, en la dimensión del espíritu, nos tienen que ver sangrando. Tienen que ver que nuestra vida está continuamente sangrando, entiéndame, en el nombre de Jesús, porque estoy matando cosas y sacrificando cosas. Tiene que pasar eso. No sé, yo llevo meses analizando esto, Señor, pero ven acá, ¿cómo yo le puedo ir donde una persona que está en este asunto, que está en pecado, que está haciendo las cosas mal, que está promoviendo algo que no es? Y si él me dice, pero ven acá, pero es que yo me enteré que tú no te llevas con tu hermano. Yo me enteré que tú vas a la misma iglesia que él y no lo soportas. Yo me enteré que tú tienes envidia y celo del ministro que Dios está levantando en este tiempo. Yo me enteré que estás jalando solo para tu lado. Tenemos que escudriñarnos, hermano. Tenemos que escudriñarnos. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo Saúl? Primera de Samuel 15, del 10 al 12. Entonces el Señor habló a Samuel diciendo, me pesa haber puesto como rey a Saúl. Porque se ha apartado. Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras.
Gloria al Señor. Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Samuel madrugó el otro día para irse a encontrarse con Saúl. Y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel y es aquí que erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. Hermanos, Saúl hizo lo que le dio la gana, no mató lo que el Señor le dijo, desobedeció la palabra. Al Señor le pesó. Al Señor le pesó esa noche, habló con el profeta, él dijo: me pesa haber elegido a Saúl, porque no obedeció mi palabra. En esta mañana yo les digo, les pregunto, comenzando conmigo, ¿le habrá pesado al Señor alguna vez nuestra vida? ¿Habrá dicho el Señor algún día: wow, es que yo lo amo tanto, pero es que no acaba de matar lo que tiene que matar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que lo intento, trato con él, busco su atención, pero no acaba de morir. Mire, hermano, Saúl, en vez de arrepentirse, fue y se hizo un monumento en su honor. En vez de arrepentirse y decir: wow, Señor, espérate, yo no hice lo que Él me dijo, yo no maté lo que Él me dijo que matara. Yo me estoy dando cuenta que ahora que yo ni siquiera reflexionó y dijo: espérate, es que Él me dio una orden y yo no reflexioné en que Él me dio una orden y yo dejé cosas vivas, yo no las maté en mi vida. No, lo que hizo fue que hizo un monumento. En otras palabras, Él dijo: yo cumplí lo que dijo el Señor, a mi manera. Y voy a hacerme una estatua en mi honor. Voy a hacerme un monumento que se diga que Saúl obedeció al Señor. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque Samuel llegó donde él. Y dice el 15, 13 al 15, Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, miren lo que le dijo Saúl a Samuel: el Señor te bendiga, he cumplido la palabra del Señor. Era tan atrevido que se atrevió a mentirle al profeta. Y lo lindo que se lo disfrazó. En este tiempo sería: bendecido varón, hice lo que Dios me dijo. Siervo, hice lo que Dios me dijo. En este tiempo, puro boricua. Samuel le preguntó: entonces, ¿qué es ese bralido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas en mi oído? Saúl estaba tratando de ocultar su desobediencia y la propia desobediencia lo expuso. Se atreve a mentirle al profeta, a decirle: yo hice lo que el Señor me mandó, yo cumplí la palabra del Señor. Pero las cabras y las vacas gritando a la parte de atrás. Algo así. Y él dijo: ven acá, pero si tú obedeciste, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando y por qué me estoy dando cuenta que lo que el Señor te mandó a matar está tan vivo como al principio? Lo expuso. Dice, mire, esto es increíble. Saúl dice: las han traído de Amalek. Las. Buscó a quien echarle la culpa. Las han traído de Amalek. El pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios, porque no es el mío. Pero lo demás lo destruimos. Mire, hermano, Saúl era bravo de verdad. Porque encima del monumento, encima de la desobediencia, ¿qué hizo? Le echó la culpa al pueblo. Ay, yo no sé qué pasó aquí, es que ellos la trajeron, el pueblo fue el que las perdonó. El pueblo fue el que no quiso matarlas, pero el rey era él. Quien tenía la orden era él. Quien tenía que obedecer el mandato del Señor era él.
Y en nuestra vida, hermano, tenemos que estar bien pendientes, tener mucho cuidado con esto. El Señor nos está hablando a nosotros. A mí personalmente, comienza a matar lo que tienes que matar. Yo no puedo decir, es que lo que pasa es que mi esposa no me deja. Es que lo que pasa es que mi matrimonio está así y tengo estas situaciones con mi esposa, bendito, y hasta que ella no arregle unas cosas, pues yo no puedo arreglar otras. No, empieza tú, empieza tú. Tengo que empezar yo. Me toca a mí. A nosotros nos toca hacer lo que el Señor dijo. No le echemos la culpa a otro. Yo no puedo culpar a nadie de los fracasos espirituales que yo he tenido, porque los he tenido porque yo he querido, por no matar. Hermano, yo se lo digo con toda seguridad. Las cosas en mi vida que yo, fracaso que tuve, fue por cabezón, punto. Eso yo estoy hablando de mí, porque no quise matar unas cosas en el momento. No estuve dispuesto a sacrificar. Y si yo le decía, Señor, pero es que es ella, es que es aquel, es el otro. No, no, no. Hubo un tiempo, hermano, en que hace muchos años, nosotros, más o menos recién 8 años después de casado, que yo me justificaba y yo trataba siempre de echarle la culpa a mi esposa. Y un día el Espíritu Santo me cogió. Y me dijo, de verdad, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello y lo otro. Me confrontó de tal manera que yo le pedí perdón a ella. Perdóname, porque yo estuve culpándote a ti tantos años de esto y el culpable era yo. Yo era quien tenía que cambiar. Es bien fácil, desde Adán para acá la culpa ha sido huérfana y es tiempo de cogerla y decir, ok, vamos a bregar contigo. Lo que dejas vivo te expone. Echó la culpa. Ahora miren esto, en ese último versículo, miren lo que hizo Saúl. Dijo, el pueblo lo dejó para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Sacrificios a la manera de Saúl. ¿Qué es un sacrificio a la manera de Saúl? Que Saúl pensaba que él, por guardar esos animalitos y traerlos en desobediencia, podía sacrificarlos, cuando ya había desobedecido. No había forma, el Señor no iba a aceptar esos sacrificios. Y muchas veces nosotros nos pasa que pensamos que yo no quiero morir a lo que debo morir, pero entonces intento sacrificar otras cosas para intentar agradar a Dios. Por ejemplo, el estar involucrado en el ministerio no significa que yo estoy sacrificando mi vida para Él. El estar involucrado hasta aquí en cosas en la iglesia, en el reino, no significa que estoy viviendo en su presencia. Estar involucrado sin tiempo, sin que ya no podemos más, no significa que yo tengo intimidad con el Padre. No se trata de eso. La actividad ministerial no significa obediencia ni intimidad. Es tiempo que comencemos a examinarnos y decir, Señor, ok, yo estoy haciendo una serie de sacrificios en mi vida, estoy sacrificando el tiempo, estoy haciendo esto y aquello para ti, pero mi vida personal, yo acá, ¿cómo está mi altar de verdad? Porque en lo ministerial me pueden ver, pero allá adentro nadie me ve. En la intimidad nadie me ve. La gente habla de David cuando dicen que David fue valiente. Sí, valiente, mató a Goliat, seguro que sí, amén. Un guerrero. Pero David para mí fue más valiente cuando no mató a Saúl en la cueva, donde nadie lo veía. Él decidió ser más valiente cuando le dijo, mira, el Señor lo entregó en tus manos, mátalo. Dijo, no, líbreme el Señor de tocar a su ungido. Ese es otro tema, pero el principio es el mismo. ¿Dónde somos más valientes? ¿En público, donde la gente nos ve, o en privado? Amén. Ahora, en Samuel de 7 al 8, ahí dice algo bien curioso, y es lo siguiente. El contexto fue este. Saúl va a una batalla, Saúl va a una guerra. Al final de primera de Samuel, vamos a ver esa historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué sucede? Que cuando Saúl lo acorralan y venían los filisteos a matarlo, él se tiró sobre su lanza para matarse, porque él dijo, yo no voy a dejar que estos incircuncisos me maten. ¿Verdad? Pero a mí lo que me capta la atención es que mientras está Saúl agonizando en su lanza,
De momento llega un muchacho y Saúl lo llama y le dice, mira, quítame la vida, porque yo no puedo permitir que estos incircuncisos me vean así y mucho menos que me maten. Y el muchacho lo mató. El muchacho va donde David, emocionado, a buscar su premio, y le dice, mira, yo hice esto, wow, yo fui obediente al rey, y lo maté porque él me pidió que lo matara, porque estaba agonizando. Y David le pregunta, ¿de dónde tú eres? Alguien que me grite, ¿de dónde era el muchacho? ¿De dónde? Un amalecita. ¿Qué cosas dejó viva Saúl? ¿Quién mató a Saúl? Si los animales expusieron a Saúl por no matarlos en aquel momento, significa que él dejó también gente viva, porque de algún lugar salió esa amalecita. Y cuando está herido por una guerra, porque Saúl fue a una guerra, ya el Espíritu del Señor no estaba ahí, ya le estaba actuando por su cuenta, por desobediente, va a una batalla, va a una guerra, cuando la cosa le va mal, que fue herido, entonces se tira sobre su lanza. Y dice que la forma en que él fue herido fue, si no me equivoco, que una flecha vino de yo no sé de dónde, cuando la tiraron los arqueros y lo alcanzaron las flechas. La desobediencia hace que flechas que salen de yo no sé de dónde nos alcancen. Y a veces estamos de una manera y decimos, oh Señor, pero ¿por qué es que me está pasando esto? Hermano, hay procesos, eso lo entendemos, hay procesos de madurez, hay pruebas, el Señor nos prueba. Pero hay situaciones en nuestra vida que llegan simplemente por la desobediencia. Y encima de eso, cuando somos heridos por la desobediencia, es posible que el amalecita que dejamos vivo sea el que nos acabe de matar, como pasó con Saúl. Los animales expusieron la desobediencia de Saúl y el amalecita lo acabó de matar. Y tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas en mi vida hay que yo no he querido matar? Que más adelante, quizá ahora no, quizá el mes que viene no, quizá más adelante viene eso a reclamar. Quizá en mi generación hay algo que yo debo cortar y eso mismo, si no lo acabo de cortar, es lo que me va a destruir más adelante. Va a destruir mi casa, mi familia, mi matrimonio. ¿Qué cosas tenemos que cortar? ¿Qué cosas tenemos que matar para evitar que nos maten más adelante? Jesús en el Getsemaní. La noche antes que Jesucristo fue crucificado, dice que Él fue al huerto del Getsemaní. Allí Él se rindió ante la presencia del Padre. Si usted nota y lee los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre. Lo que veo hacer del Padre, eso hago. Yo vine a hacer su voluntad. Siempre era la voluntad del Padre. Pero en Getsemaní, Él tenía que morir a su voluntad. Porque Él dijo, Señor, dice que fue donde el Padre dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí estaba la batalla entre su voluntad y la voluntad del Padre, que era que Él muriera. Si es posible, pensamiento natural, pasa de mí esta copa. Pensamiento espiritual, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. En cuestión de segundos la cambió. Pero dice la palabra que creo, que, si no me equivoco, fueron 3 veces que fue y oró de la misma manera. De la misma manera. Hebreos dice que el Señor, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cuando yo leí, Señor, que tú padeciste obediencia, tú aprendiste obediencia por lo que tú sufriste, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que me espera a mí? Tengo que obedecer entonces. Ahora, esa noche, en el Getsemaní, fue donde el Señor verdaderamente, para mí, mi opinión, eso soy yo, murió. Porque rindió todo lo que Él era. Al otro día, lo que hizo fue ofrecer su cuerpo para nuestra sanidad. Y su sangre para nuestra liberación. Pero esa noche Él murió a lo más difícil, que era su voluntad. Él rindió, él se tiró en el piso, llorando como lágrimas de sangre. Y murió, estuvo dispuesto y le dijo, Señor, Padre, que no sea como yo quiera, sino como tú. Eso lo hizo nuestro Señor. Ahora, yo creo que si el Señor dijo en una ocasión, las obras que yo hago, ustedes las harán también, porque yo voy al Padre, yo creo que debemos coger esa parte, ponerla en acción, pero también la otra.
Porque si el Señor no hubiese muerto esa noche, no hubiese resucitado. Y si Él no hubiese resucitado por haber muerto, nosotros no estuviésemos aquí hoy. O sea, para nosotros resucitar en gloria, resucitar en algo glorificado y sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él, tenemos que estar dispuestos a morir la muerte que Él vivió, como dice Pablo. Amén. Ahora, yo quiero leerle unos detalles de los 12 apóstoles. Esto no estaba en agenda, eso fue esta mañana. Y yo quiero que nosotros veamos cómo murieron cada uno de los apóstoles. Porque a veces envidiamos, en buen sentido, y queremos, wow, Señor, como esos apóstoles se movían en tu unción y lo que hacían. Sí, pero ¿cómo murieron? ¿Qué precio pagaron? ¿Qué estuvieron dispuestos a vivir por el Señor? Esos apóstoles no andaban en aviones privados. Esos apóstoles no andaban en camellos lujosos. Esa gente vivía para el Señor y se atrevieron a morir, a sacrificarse por Él. Pedro, después de pasar por múltiples juicios en Roma, fue crucificado, pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo en una cruz invertida, y así fue. Ese fue Pedro. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante dos días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor. Véalo en la mente, el hombre está crucificado porque quisieron extenderle la muerte y en el momento de su agonía lo que hacía era predicándole a todo el que pasaba. Juan lo exiliaron a la isla de Patmos, pero dice otra historia que antes que lo exiliaran lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no se quemó. Y al Nerón ver esto dijo, espérate, este hombre hay que sacarlo de aquí. Lo sacó, lo mandó para la isla de Patmos. Tuvo la visión del Apocalipsis y otras cosas más, pero murió exiliado allá. Jacobo, muerto a espada por Herodes. Natanael, algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, mientras otras señalan que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente dice que fue desollado con cuchillos. Los apóstoles del Señor. Felipe, afirman que fue ahorcado hasta morir. Otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Tomás fue apuñalado con una lanza. Mateo fue arrestado en Etiopía. En ese lugar fue apedreado o atravesado con lanzas y luego decapitado. Santiago estaba predicando sobre un muro cuando líderes religiosos decidieron empujarlo. Aparentemente sobrevivió y lo apedrearon y golpearon con un garrote hasta la muerte. Simón, el celote, era misionero en África y luego en Inglaterra, donde fue crucificado también. ¿Por qué yo les leí esto a ustedes? ¿Para meterle miedo? No, esa no es la idea. La idea es que nosotros tenemos que comenzar a compararnos y decir, Señor, si yo quiero la gloria que se movía en la iglesia primitiva, yo quiero ese poder y esa autoridad, yo tengo que estar dispuesto a lo que venga. Yo tengo que estar dispuesto a morir por ti si es preciso. Físicamente en algún momento nosotros no lo sabemos, yo espero que no. Porque con la boca es un mamey, como decían allá en Atillo. Pero dentro de mí, acá adentro, tengo que estar dispuesto a morir. Vamos a llevarnos esto en el corazón. Y vamos a comenzar a hacer ese análisis. Señor, dime de hoy en adelante, comienza a revelarme qué cosas yo tengo que matar en mi vida, pero degollemos la ofrenda. Es cortándole el cuello, que se desangre completamente, en el nombre de Jesús. Amén.